¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Hoy en este programa vamos a hablar acerca del lenguaje corporal, cómo llevamos esto a nuestra vida común, pero también nuestra vida erótica. Y para hablar de todo eso, pues la doctora Laura Flores nos acompaña como siempre. Doctora, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Pues doctora, háblenos de, ¿a qué nos referimos con el lenguaje corporal? ¿De qué estamos hablando específicamente? Pues mire, el lenguaje corporal se ha definido como una serie de símbolos, movimientos y códigos que a veces son muy culturales, muy de determinada cultura, para comunicarnos en la interacción con las otras personas. Ajá. Y entonces, bueno, hay un autor, Martin Buber, que dice que la comunicación corporal es el 80%, corresponde al 80% de lo que todos hacemos al estarnos comunicando. El cuerpo dice el 80% del contenido y solamente el 20% es información. A ver, pero de ese Ujú. 80% que estamos manejando, pues es muchísimo, porque lo que único que controlamos es el 20%. O sea, que dice más lo que yo estoy expresando con mis movimientos y mis gestos que mis palabras. Totalmente, una palabra fría, sin nada, en general no lleva intenciones. Sería muy subjetiva si nosotros, alguien lee sin contexto, o sea, no en un libro, no en una novela, no en algo, sino simplemente una hoja con una frase que diga, tengo frío. Bueno, nos podemos imaginar miles de cosas, si la dice un niño, un adulto, si se está quejando, si está poniéndose el suéter, no sé. Entonces, todo lo que los gestos y las maneras en cómo expresamos las cosas, eso es lo que más dicen. Si nosotros, y eso lo Muchísimo. sabemos, ¿no? No es lo mismo cuando un hombre le pregunta, por ejemplo, a una mujer, ¿pero qué tienes? ¿Estás enojada? Y la mujer Nada, dice, no, no estoy enojada, ¿por qué me preguntas? nada. ¿No? Es muy diferente a cuando dice, nada, ¿verdad? Entonces, y no es la palabra la que dice lo que está pasando con ella, ¿no? Sino lo que dice es el lenguaje no verbal. Pero, y si nosotros supiéramos todo lo que decimos no verbalmente, podríamos saber, bueno, muchos secretos saldrían de nosotros, pero también podríamos decir, saberlos de los demás, porque es lo que más dice, no es el 80%, y lo hacemos de manera inconsciente, entonces supongo yo que sale información como más, Claro más que sí. verdadera. Claro que sí, yo creo que es importante el conocer esto, no para querer manipular al otro, porque si hay gente que dice, ah, bueno, es que si yo aprendo cuando la gente miente, que dicen, por ejemplo, que cuando estamos mintiendo, una gran mayoría de gente tienden o tendemos a tocarnos la nariz cuando decimos mentiras. Y no se trata de estar viendo a todos los que están a nuestro alrededor cuando están hablando para ver si están ¿Qué mintiendo. tal si tengo gripa y me tocó la nariz? Sí, yo creo que más que todo el saber del lenguaje corporal nos puede ayudar a darnos cuenta qué le estamos diciendo al otro, porque a veces las otras personas no me entienden en lo que quiero decir. Y es que a lo mejor mi lenguaje corporal está diciendo una cosa y mis palabras están diciendo otra. De hecho, este autor que yo te decía, Buber, él dice que el lenguaje en general o la comunicación con otras personas está dividida en tres partes. Una le llama el diálogo técnico, y esa dice, esa es la información que sale de nuestra boca, en Ujú. sí el mensaje que vamos a decir. Otro es el lenguaje corporal o no verbal, y ese está dado con todo nuestro cuerpo, nuestros gestos y la inflexión de voz, o sea, qué tono le estamos dando a lo que decimos. Y lo tercero, él dice que es un monólogo oculto, ¿verdad? Porque dice que cuando nosotros nos comunicamos, estamos también hablando para nosotros al estar cuidando nuestra imagen y lo que queremos proyectar. Entonces estamos hablando hacia nosotros mismos. Yo quiero decir esto de mí, esto no lo quiero decir. Yo Ajá. quiero proyectar y que ese es un monólogo oculto, así le llama él, pues. Y dice que de eso se compone la comunicación o la interacción comunicacional. Doctora, ¿y desde cuándo empiezan a analizar o a revisar todo este lenguaje corporal? Bueno, el análisis como tal, pues en general tiene más o menos desde el siglo pasado, en donde ya se empiezan a encontrar formas de estudiar y también los avances tecnológicos nos permiten, por ejemplo, grabar o filmar conversaciones, conductas de mucha gente y luego analizarlas y ver más o menos cuáles son los patrones constantes, cuál es el común denominador que estaban queriendo decir. Entonces, bueno, desde que se empieza más que todo a estudiar o investigar las cosas de una manera con método científico, ¿no? Para poder estandarizar y poder darnos cuenta.
pero el lenguaje corporal ha existido desde que existe el hombre. Sí, ¿no? Imagino, pero imagínense todo el trabajo que tienen para analizar y sacar esos patrones y decir, bueno, toda la gente que miente se va a rascar la nariz o se va a rascar el cuello. Esto es por el nerviosismo, ¿verdad? Porque pica, ¿no? Sí, Creo. sí, sí, o sea, es una cuestión de nervios y de alguna forma me estoy semicubriendo la cara, ¿no? Entonces, no quiero que se me noten mucho, La mentira. ajá, No es porque nos vaya a crecer la nariz como Pinocho. a lo mejor también, De ahí también tenemos salió. ese pendiente, ¿no? Pero te digo esto, de hecho, el lenguaje corporal, el no verbal, existió primero que el lenguaje verbal, ¿no? Cierto, porque no había lenguaje cuando Claro. comienza la historia del hombre, pues no hay un lenguaje establecido, ¿no? Y es a través de las señas y eso. Claro, sí. El cuerpo empieza a decir y empieza a hacer, y luego, bueno, al darnos cuenta que también tenemos esa función de emitir sonidos, pues eran sonidos, pero eran sonidos queriendo explicar los sentimientos. En aquel entonces sí buscaban esa forma. Ahora los sonidos a veces queremos ocultar sentimientos y No, ocultar queremos muchas ocultar cosas, ¿no? todo, doctora. Sí. Bueno, pues este tema yo estoy seguro que le va a interesar mucho porque si usted tiene conflicto en cómo me comunico y la respuesta que estoy recibiendo y no es la deseada, entonces quédese con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos.